enredado. La verdad que lo primero que hicimos fue seguir lo que tú decías. Busca el hueco. Bueno, por este hueco no puede ser, tiene que haber otra forma de... O sea, tenía que servir lo otro para algo, porque por eso no salía de ninguna forma. Comenzamos a mirar los diferentes aspectos. Pero estamos como no intentar lo mismo. Sí. Creo que fue algo parecido inclusive a las etapas de las lluvias de ideas. Al principio intentamos hacer algo que no tenía mucho sentido y después comenzamos a pensar de pasarnos la cuerda por otro lado y tengamos mejores ideas. Sí, Siempre que se pasaba una ideal. Sandra. A veces peor. Sí, mucho. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, locura es hacer lo mismo una vez y esperar resultados distintos? Y hacían lo mismo para un lado y no les funcionaba, entonces intentaban para el otro. Exactamente igual. ¿Qué más le sucedió? Tenía como afán de resolver el problema. ¿Qué cosas les pidieron de pronto resolver el problema? El afán pudo haber sido una que otra cosa. ¿La presión? Sí. Claro, uno ya lo había Comodidad. Sí, exacto. A nosotros nos sirvió mucho el ver, o sea, lo primero que hicimos fue coger las cuerdas, ponerlas así y comenzar a mirar qué podíamos hacer con las cuerdas sin estar haciéndolo como locos, sino por dónde puede entrar la cuerda. Entonces ahí fue como comenzamos como... Sí, a trabajar para hacer muchas preguntas. Sí, está bien. Y posiblemente algunas de esas preguntas bloquearon parte de la creatividad. Eso es cierto. Perfecto, ¿qué más? Ver a los compañeros, como todos empezaron a hacer malabares, uno no, por ahí debe ser. A mí me fue cuando el grupo Andrea y Andrea empezaron a gritar Perdimos la ilusión. Sí. Pero también fue un reto ver a los demás ya solucionándolo, como yo no voy a poder, no. Tenemos que puede esperar que digan la solución y no lo logramos. Entonces, sí, volvemos otra vez a plantearnos la pregunta que hicimos antes de empezar el ejercicio. Basado en esto, ¿qué podemos concluir sobre la importancia de clarificar el problema? Entonces es muy fácil y no se complica demasiado. Puede ser algo muy básico y uno se va de una a hacer cosas súper enredadas, no, tiene que ser por aquí y a veces lo más sencillo es la solución. Es probable que gastes menos tiempo clarificando el problema que intentar solucionar un problema que no está claro. Albert Einstein solía decir que, una vez hice una entrevista a Albert Einstein y le decían que si él estuviera en una isla que fuera a explotar en una hora, que cómo dedicaría su tiempo, y él decía que gastaría 55 minutos entendiendo la solución y simplemente los últimos 5 minutos implementando aquella solución. ¿Qué más podemos aprender de clarificación con este ejercicio? Observar. Porque... Nos faltaron los últimos 5. Pero entonces observar todo lo que se tiene, porque como que uno se limita como a las manos y a poder hacer malabares, pero las cuerdas, los huecos, observar observar mucho más y ver en cada herramienta que se tiene una posibilidad de solución. Perfecto, Andrea. El trabajo en equipo, pues ahí estamos dos personas, entonces hay dos puntos de vista, entre ellas las dos miramos, entonces siempre es importante el trabajo en equipo. También, ¿qué otra cosa podríamos concluir de ese ejercicio? Yo creo que sí, alguien tiene más idea que uno de la solución, hay que seguir ese camino. Yo claramente estaba perdido, entonces yo me dejé guiar en esa situación. Sí, Iván. Creo que fue muy interesante ver cómo pues todo el mundo estaba intentando una cosa hasta el momento en el que tú dijiste, oye, no hay que hacer malabares. En ese momento como que el problema lo cerraste un poquitico más y ya como que si no ahí estaríamos todavía. Que no todos los elementos que forman parte del problema pueden hacer parte de la solución. Las 4 manos estaban enredadas, pero solo había que mover una. Muy bien. ¿Tú qué quieres decir, Sara? Construir sobre las ideas de otro, que normalmente alguien empieza y si en ese mismo instante no encuentra la solución, lo siguiente que hace las personas que estamos en el equipo es, no, por ahí no, y arranca uno otra vez de cero y pierde uno de pronto una idea sobre la cual se pudo construir una solución importante. Incluso aquí se me ocurre también el espíritu de colaboración, porque estaban haciendo en pareja, eso no significaba que no se podían reunir entre dos parejas y organizar la situación. La colaboración ayuda mucho. De hecho, ustedes lo resolvieron y la pareja que estaba al lado después lo resolvió. Yo creo que se inspiraron de ustedes y ya después pudieron encontrarla fácil. Sí. Bueno, vamos a continuar.
continuar. Entonces, yo les había dicho que dentro de este tema de clarificación utilizamos preguntas, afirmaciones. Entonces, los inicios de preguntas serían cómo podría, de qué maneras y cuáles serían todas. Incluso les puse las abreviaciones porque a veces cuando uno está haciendo una lluvia de preguntas afirmativas, pues es más rápido copiar sobre la abreviación que ponerse a escribir cuáles serían todas. Entonces, muchas veces simplemente ponemos la abreviación y la escribimos para no cortar el flujo de las preguntas. No ideas, preguntas. ¿Sí? ¿Por qué los utilizamos así? Entonces, ¿cómo lo escribimos? Pues clase de gramática. Entonces, inicio de afirmación. ¿Cómo podría? Dueño, yo. Pues el dueño debería ser yo o nosotros. Yo no debería estar diciendo ¿cómo podría mi jefe? No, sino yo o nosotros. Un verbo, en este caso obtener, y un objeto, financiación para mi idea. En este caso queda ¿cómo podría yo obtener financiación para mi idea? En vez de decir no hay plata. ¿Cierto? Entonces, esto nos abre la perspectiva porque entonces aquí uno empieza diciendo podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos hacer aquello. Entonces, es simplemente gramática, eso es pura programación de lingüística. Si lo vemos aquí, entonces, ¿qué características tiene una buena pregunta afirmativa? Que empieza con una pregunta de estilo afirmación, que mostré ahorita, que es libre de criterios. Entonces, una pregunta afirmativa no debería decir ¿cómo podríamos nosotros montar un proyecto en el que recojamos 10 millones de pesos en los primeros 5 meses sin tener deudas al final? Tiene demasiados criterios. También, ¿cómo podríamos generar un proyecto? ¿Cómo podríamos crear un proyecto que genere buenos ingresos? Lo abrimos, lo mismo que el banco. Si lo cerramos mucho, el problema puede que no veamos la perspectiva. Y debe estar enfocado hacia la acción y enfocado hacia algo específico, o sea, no como todo y nada. ¿Qué cosa? Es que normalmente, digo como robaron en la universidad, es que normalmente cuando uno ve metodología de proyectos, lo primero que le dicen a uno cuando va a plantear el problema es, bueno, sí, las preguntas, la importancia, etcétera, pero que tiene que ser muy específico en el que alcance y entonces uno llega a plantear cosas como la que acabas de decir, con metas claras, concretas, numéricas, no sé qué, y así es como sí. Yo digo, si estás planteando un objetivo, sí, pero recuerda que estamos aprendiendo una metodología que se llama solución creativa de problemas. Entonces aquí si estuviéramos en gerencia de proyectos yo te diría algo. Pero de hecho yo pienso que todo esto que estamos viendo cuestiona mucho todas esas metodologías. No, es que justamente lo que estoy haciendo, porque el tema de gerencia de proyectos es así, pero resulta que lo que uno termina haciendo, el fin último de un proyecto es solucionar un problema, pero empieza uno con estas cosas que lo casillan y eso lo replantea. En cambio, digamos que en una gerencia de proyectos uno quiere de una llegar así. En cambio aquí decimos, empiece bien grande y después va, deje volar su imaginación. Sí, es un replanteamiento de establecido. Entonces veamos acá, entonces ejemplo, en vez de decir no tenemos suficiente dinero o es demasiado costoso, mejor decir cómo obtener el dinero o cómo podríamos reducir los costos. Y lo que hacemos es una lluvia de preguntas afirmativas tratando de analizar los diferentes aspectos de la situación. Entre más aspectos analicemos, pues va a ser mejor. Por ejemplo, el camión que habíamos visto, la grúa que se fue al agua. En una situación de eso no podría decir, bueno, pensando en el carro, ¿cómo podemos sacar un carro lleno de agua del agua? ¿Cómo podemos disminuir la resistencia? ¿Cómo podemos disminuir el peso? ¿Cómo apalancar el objeto? ¿Cómo? Estas diferentes cosas, sin ser necesariamente ideas, sino diferentes enfoques que le estamos dando a la situación. Entonces, para que practiquemos esto rápidamente, vamos a hacer un juego muy rápido, porque después quiero mostrarles una herramienta que sí quiero que trabajemos más. Entonces, quiero que se organicen en grupos de A3, o sea, son grupos como de 6 o 7 personas. 7 personas. Grupos de 7 personas rápidamente. 7 personas. Grupos de 7. De 6. ¿Cómo? De grupos de 7 personas. Unos quedan 2 de 7. Y por favor hagamos un círculo, para que sea más fácil. Aquí faltan 2. Miren que sean 3 grupos. Entonces ustedes les va a tocar unos pájaros. Vamos a separarlos. Esto es rápido, esto le vamos a dejar. Entonces, yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de leer un periódico como El Espacio? ¿Qué resulta que vamos a trabajar una noticia estilo estos periódicos? Entonces, antes de comenzar la sesión, cuando yo cuente la historia que voy a contar, ustedes van a trabajar desde la perspectiva del leñador, ustedes van a trabajar desde la perspectiva del leñador y ustedes van a trabajar desde la perspectiva de la esposa.
Sí, ya les explico qué es lo que significa eso. Entonces, atención porque les voy a contar cuál es el problema que tenemos. Entonces, el problema que tenemos es que la señora Pie Grande me secuestró como su esclava. Esto fue una historia real que salió en el periódico World News, Weekly World News. Entonces, la señora Pie Grande mantuvo a un cazador como su esclavo de amor. La señora Pie Grande, una historia real. Dice, Weekly World News reportó que el 8 de mayo de 2008, Tom fue secuestrado por una hembra Pie Grande cuando caminaba de regreso a su casa luego de salir de su trabajo como leñador. Pie Grande mantuvo cautivo al leñador durante 6 meses como su esclavo de amor. Sin embargo, él escapó hoy. Tom regresó a casa con su esposa, quien no cree realmente en la historia de que su esposo fue esclavo de amor de Pie Grande. Entonces, pensamos desde las diferentes perspectivas, si fuéramos a resolver el problema, cuáles serían todas las preguntas afirmativas que nos tendríamos que hacer. Entonces, ustedes desde el leñador, hagan una lista entre ustedes cuáles serían todas las preguntas que podrían hacerse. Atención, atención, todos, un segundo, por favor. Atención, las preguntas que quiero no son ¿cómo hacer para creerle? Sino, bueno, pero digamos como ¿será que le creo? Eso no sería una pregunta. Aquí necesito que me digan cómo, de qué manera, cuáles serían todas, pensando desde las diferentes perspectivas, cómo podríamos resolver ese problema. ¿Qué problema tiene el leñador? Pues que tiene que reforzar que su modelo hacer. ¿Qué problema tiene el hacer? ¿Qué problema tiene la esposa que necesita recuperar la confianza? Hagamos una lista de preguntas. ¿Cómo hiciste? Hagamos como cada uno, entonces ¿cómo podrías sentir confianza? ¿Cómo podría ¿Cuáles serían? ¿Cómo puedes saber Asumimos que fue, ¿verdad? Sí, así fue que fue, ¿verdad? ¿Cómo podría ser? ¿O cómo buscarlo? Porque sí, podría ser. ¿Cómo buscarlo? ¿Cuál es
la ves. ¿Cuáles serían todas las Cuando arrancas, cuando arrancas las 4 letras, muchos arrancan. No tengo clarificación. Las barreras, pero eso lo hacemos con las 4 letras. La próxima vez. No estén mucho más. Lleva ya. Acabo de descubrir una tesis con esto. Una tesis de Wish. Lo mío es no sobre el tema de liderazgo, sino sobre solo algunos comportamientos de liderazgo y sobre descubrir oportunidades. Bueno, entonces, bienvenidos a todos de vuelta, por favor, paramos. Dejen atención, bienvenidos de vuelta, no sé qué nos estamos perdiendo muchísimo, pero vamos a continuar. Pues yo quisiera escuchar algunas de las preguntas que generaron, no me las tienen que leer todas, sino simplemente compartamos algunas. Entonces, quiero escuchar algunas desde el punto de vista del leñador. ¿Cuáles serían todas las evidencias? O sea, el problema que nosotros asumimos es que la esposa no le cree. Entonces, ¿cuáles serían todas las evidencias que podría llevarle a mi esposa? ¿Cómo podría transmitirle mis sentimientos? ¿De qué manera podría resarcir a mi esposa? ¿Cómo podría superar el trauma? Pues para volver a tener la ¿Cómo podría distraer a mi esposa de la situación? ¿Cómo podría traer a migrante para que su esposa también le crea? Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Pie Grande. Pie Grande, ¿cuáles son tus opciones? ¿Cómo hacer para que no se vaya? ¿Dónde conseguir más leñadores? ¿Cómo hacer que se compren de Pie Grande? ¿Cómo satisfacer al próximo? Competir con las cosas leñadoras. Muy bien, gracias Pie Grande. Ahora vamos a escuchar a la esposa. Bueno, ahora vamos a escuchar a la esposa. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo sobreviviste? ¿Cómo lo mantuvo? Otra pregunta chistosa era como, ¿será posible que fuera mentira? ¿Podría estar loco? Ok. ¿De qué manera? Me gustó. Se lo puedo parar en un momentico. Entonces, quiero que noten aquí una diferencia. Y eso me parece perfecto que ha sucedido. Cuando estamos clarificando y ya tratando de reformular el problema, ya no estamos tanto recogiendo datos como los tipos de preguntas que ustedes tienen, que serían para recoger datos, sino tratando de analizar diferentes perspectivas. Entonces, yo no sé si ustedes notaron la diferencia entre las preguntas que hicieron ustedes con otras preguntas que escuchamos. Entonces, aquí es importante. En una etapa inicial de diagnóstico, si recojo información, eso siempre pasa y esto me gusta que pase.
Y ya cuando estoy clarificando, buscando diferentes análisis del problema. ¿Por qué? Porque cuando yo miro los diferentes análisis, puede que identifique alguno que no he considerado que sea el verdadero problema. Entonces, esa es la idea que vamos a tener. ¿Listo? ¿Les ayuda este ejercicio un poco a practicar las preguntas afirmativas? Listo. Entonces ahora vamos a ver otra herramienta. Si quieren ya se pueden voltear para que todos logren verme. Muchas gracias a todos. Ay, me encanta la de cómo podrías estudiar de otra manera. Sí. Con una speaker. Ahorita le decía Roberto, pero ahí no dice que sea un hombre o una mujer, tengo al un hombre que Pero nosotros preguntamos si éramos Bueno, entonces ahora, digamos que uno en un problema cualquiera de una situación corporativa, lo que uno podría hacer, aquí también les prometo que lo saco temprano, igual como hemos estado jugando, entonces para poder que saquemos los no sé, pues espero que no se sientan así como dormidos en este instante, muy dormidos. Cogiendo así para entonces, resulta que cuando uno tiene una situación problemática, uno simplemente podría hacer una lista de preguntas afirmativas. Y por lo general eso es lo que yo hago, una lista. Si ustedes ven como el libro de trabajo que yo les dejé, simplemente dice haga una lista. Pero a veces pasa que cuando uno no tiene claridad, profundizar en el problema es difícil, porque uno empieza a hacer la lista, pero no sabe cómo profundizar, porque no lo tiene claro. Cuando uno necesita profundizar más, hay una herramienta que a mí personalmente me encanta, que se llama la escalera de abstracción o por qué que te detiene. Para mí es más fácil recordarla como por qué que te detiene que la escalera de abstracción. Entonces, ¿por qué que te detiene? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona esta herramienta? En el centro yo voy a poner mi problema y me voy a preguntar. Entonces, por ejemplo, yo digo, quisiera tener más tiempo de vacaciones. Entonces, yo me voy a preguntar hacia arriba, ¿por qué? ¿Por qué quisiera tener más tiempo de vacaciones? Porque quisiera descansar más. Porque quisiera descansar más. Porque me siento agotada. ¿Por qué te sientes agotada? Porque tengo exceso de trabajo. Pero entonces la diferencia aquí es que cuando yo pregunto, hacia arriba me pregunto por qué, hacia arriba me pregunto qué más. O qué te detiene. O sea, perdón, ¿qué es lo que te detiene? La diferencia es que yo la respuesta la voy a escribir como pregunta afirmativa. Les voy a mostrar un ejemplo para que después hagamos como un ejercicio. Entonces, digamos que mi problema es este. ¿De qué maneras podemos incrementar el número de clientes en nuestro programa de millas frecuentes? Una aerolínea tratando de mejorar su programa de millas frecuentes. Le están soplando soluciones. Entonces, uno diría, ¿por qué quieres mejorar tu programa de millas frecuentes? Entonces aquí, lo que yo escribí primero es solo para demostrarles a ustedes, pero esta parte no se escribe, o sea, esta respuesta no la escribimos, solo escribimos la pregunta, sino que es para que nos guiemos. Entonces yo digo, no, porque es que quiero crear lealtad para el cliente. Eso es como lo transforma en una pregunta, ¿cómo crear lealtad para nuestros clientes? ¿Por qué más quiero mejorar mi programa de millas frecuentes? Ah, porque es que quiero atraer clientes a probar el nuevo programa. Entonces, ¿cómo atraer clientes a probar el nuevo programa? ¿Cierto? Bueno, miremos hacia abajo, ¿qué te detiene? No, que es que nuestro programa no sobresale. Entonces, ¿cómo hacer que nuestro programa sobresalga? ¿Qué más te detiene? Es que a veces hacemos que los viajes sean difíciles en ciertos periodos. Entonces, ¿cómo hacer los viajes más fáciles en ciertos periodos? Observen que el lenguaje siempre es positivo. Y uno así puede seguir y seguir y seguir, y entre más lo expanda uno, más se acerca a la paz mundial. Porque llega un punto en que uno dice, pues sí, porque quiero ser feliz, llega a ser la paz mundial, ya. Cada por qué tiene un que te detienes, que veo muchas preguntas. Uno puede, tú ves una pregunta, puedes volver a decir, ¿qué, ¿por qué más? O ¿por qué esto? O sea, tú puedes empezar, digamos, si yo aquí tengo esto, es para crear lealtad al cliente. Entonces yo ya no salgo de aquí, sino que salgo de esta. ¿Por qué quiero crear lealtad del cliente? Porque quiero incrementar nuestras referencias, entonces ¿cómo mejorar nuestras referencias? Pero yo podría decir, ¿qué te detiene a mejorar las referencias? Entonces si lo sacas hacia abajo. Entonces yo puedo expandir. Cuando un problema está muy claro, empieza a pasar que en este, digamos, mapa mental, empieza a responder lo mismo. Cuando uno ya siempre empieza a llegar a las más respuestas, porque el problema ya está claro. ¿Qué pasa si uno se expande demasiado y o sea, no sabe cuándo parar, por ejemplo? Esta sería la divergencia.
Y ya lo que yo vendría a hacer es que yo escogería, atención, yo escogería aquellas que me parecen interesantes o que siento que resuelven el problema o que me dan la perspectiva nueva sobre el problema. Para que ejercitemos bien la convergencia, me gustaría que ustedes en su libro de trabajo hicieran toda la parte de los datos y la parte de las preguntas afirmativas. Si lo traen para el sábado podemos trabajar muy fácil todo el tema de convergencia. ¿Ah? No tienen que responder todas las preguntas, ¿entiendes? Digo solo para que tengan el ejercicio y podamos verlo de verificación. Este sábado sí hay clases. Hoy hay clases. No hay clases dentro de 15 días. Hoy estamos reemplazando la clase del 18 de febrero. Sería ideal, bueno, pues no lo tienen que hacer, pero pues se beneficiarían mucho más de la clase. Se beneficiarían más de la próxima clase si lo hacen. Entonces, por motivos de que yo quiero que trabajemos el caso, yo los pondría a hacer esto individual, pero antes quiero que hagamos más bien no grupal, para que todos vean bien cómo lo trabajamos y así podamos hablar un poquito del caso. ¿Cómo podríamos todos levantar? ¿Cómo podríamos tener ¿Cómo podría dormir? Entonces, bueno, aquí les hice un pastel de lo que hemos visto hoy para que lo tengan hasta el momento claro. Entonces hemos visto, desde el punto de vista de obtener una misión, listas de metas y deseos y storyboard. Desde el punto de vista de clarificación, lista de preguntas afirmativas y la escalera de abstracción que estamos viendo en este momento. Entonces yo quisiera un voluntario que esté dispuesto a compartir su situación, una situación de las que trajeron, que la pueda compartir con todo el grupo para que hagamos el ejercicio. Listo. Entonces, ¿cuál es la situación que te gustaría resolver? Entender lo que quieren los clientes. Estoy hablando, pues te pongo en contexto. Danos un contexto. ¿Sí? Yo hago desarrollo de software y es muy común el problema que el cliente dice, es que yo quiero una aplicación que haga tal y tal cosa, pero en el desarrollo del producto no se da cuenta que él no quería eso, sino que quería una aplicación que hiciera otra cosa diferente. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces me dices cómo entender las necesidades del cliente, ¿cierto? Pues que quieres entender las necesidades del cliente. Porque los clientes normalmente no la tienen. Listo, entonces espérate un segundo. Entonces vamos a plantearla como pregunta, cómo entender las necesidades del cliente y lo vamos a poner en la mitad. Lo voy a poner de una vez con... Entonces ahora sí yo te voy a preguntar, ¿por qué quieres entender las necesidades del cliente? Porque hay mucho retrabajo. Ok, ¿cómo me planteas eso como pregunta? ¿Cómo podría optimizar? Ayúdenme todos, puede ser cómo disminuir el retrabajo. Ajá. Es que no es disminuir el trabajo, sino como el reproceso. O también lo podemos poner cómo optimizar el trabajo. ¿Cómo optimizar? ¿Por qué más quieres entender las necesidades del cliente? Para ser más productivos. ¿Cómo me lo planteas como pregunta? ¿Cómo ser más productivos? También puede ser Para estén satisfechos. Para que quede feliz. ¿Cómo satisfacer a los clientes? Es cómo satisfacer a los clientes. Como cumplir con los tiempos de entrega. Para tener clientes fijos. ¿De qué manera? Como conquistar clientes. ¿Cómo mejorar el levantamiento de requerimientos? Ahora que te pienses. Bueno, espérate, pues yo voy a parar aquí un segundito. Estamos ya muy ideadores. Entonces ahora te pregunto, ¿qué te detiene para entender las necesidades del cliente? El tiempo. ¿Cómo me planteas eso como una pregunta? ¿Cómo minimizar el tiempo del levantamiento de requerimientos? ¿Minimizar o optimizar? O maximizar. Yo diría optimizar para que sea un lenguaje sencillo. No necesariamente. ¿Cómo optimizar el tiempo de qué? Del análisis de requerimientos. ¿Qué más te detiene?
el afán del cliente. ¿Cómo me planteas eso como pregunta? ¿Cómo hacer entender al cliente que se para... ¿Cómo explicar?